Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 53º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencialab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar en este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Estoy bastante contento con nuestro conferencista del día de hoy. Es un riobambeño, igual que yo. Y eso me pone ahí, me motiva mucho. Ingeniero Francisco Jaramillo, me alegro mucho de que usted se haya aceptado dar una conferencia en este ciclo de conferencias denominado El conocimiento no se detiene. A más de eso, él estudió en la Católica de Chile y le dirigió su tesis de maestría un gran amigo, José Luis Almazán, un hombre un científico que es muy riguroso, de tal manera que la conferencia que vamos a recibir ahora será muy buena. Y sobre un tema que es de actualidad, siempre, los pernos de anclaje. Los pernos de anclaje, eso es muy interesante y era lógico esperar de que mi amigo Almazán esté trabajando en sus tanques. A esta vez creo que son tanques de, no sé, no recuerdo bien, pero él trabaja en ese tema con sus aisladores, ha colocado en sus tanques y nos interesa mucho. Muchas gracias por la conferencia, por haber aceptado. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras de bienvenida. También muchas gracias y damos la bienvenida al ingeniero Francisco Jaramillo, máster en ciencias. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, año 2016. Tiene un título de máster en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2021. Dentro de su experiencia, podemos destacar ayudante de cátedra en los cursos de física general y análisis estructural, prácticas profesionales en fiscalización y diseño de proyectos, dirección de gestión de obras públicas en el GAP de Riobamba, ayudante de cátedra en cursos de análisis sísmico y dinámica de estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidente de obra del proyecto de construcción del Malecón en la ciudad del Tena, GAT de Tena, residencia estructural, construcción del Malecón ubicado en la parroquia de Puerto Napo, provincia del Napo, Midubi, Tena, residencia de obra de la construcción de la primera etapa del parque recreativo ubicado en el sector sur de la ciudad de Nueva Loja, en el cantón Lago Agrio, en el GAT de Lago Agrio. Es autor de artículos de investigación, también conferencista en congresos nacionales e internacionales, y podemos destacar que está próxima a publicar un artículo en la revista Engineering Structures, un journal muy importante en esta temática respecto a lo que nos va a hablar el día de hoy, los efectos de los pernos de anclaje y la flexibilidad del suelo en tanques de almacenamiento de líquidos. Quiero recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat para que pueda ayudarnos una vez terminada la conferencia. Estimado ingeniero Francisco Jaramillo, estamos muy gustosos de tenerlos aquí. Damos la palabra para su conferencia. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos los participantes, en especial a Brian y al doctor Roberto Aguiar. Antes de empezar mi intervención, quisiera primero agradecerle por la oportunidad, por dejarme este pequeño espacio para comentarles un poquito de lo que se trata mi tema de investigación, en lo que he venido trabajando y sigo trabajando actualmente. Y también felicitarle por esta conferencia, de esta idea genial que ha tenido de llegar a ingenieros a no solo que la ingeniería sea práctica, sino también un poquito más teórica, que se motiven en el tema de investigación.
Bueno, como ya lo había mencionado Brian, hoy les voy a hablar sobre el efecto de los pernos de anclaje y la flexibilidad del suelo en la respuesta sísmica de tanques cilíndricos de acero para almacenamiento de líquidos. Antes de entrar en el tema en sí de los anclajes, que es lo que nos interesa, quiero contarles un poquito sobre más o menos cómo se ha venido llevando y manejando este tema. Es bien sabido que este tipo de estructuras se utilizan comúnmente en instalaciones nucleares e industriales, específicamente para el almacenamiento de diferentes tipos de líquidos como agua, aceite, petróleo, vino, químicos, entre otros. Debido al uso generalizado de este tipo de tanques, su rendimiento sísmico es un problema primordial para la sociedad. Esto debido a que el daño y el colapso de estas estructuras puede provocar mm, la pérdida en sí del contenido, pero más aún es un problema que puede generar pérdidas económicas y riesgos ambientales para la sociedad. Es por esta razón que a lo largo de los años se ha venido estudiando este tipo de estructuras y entre los años de 1949 y 1957 es donde empieza a tomar el auge en el tema de investigar este tipo de tanques que contienen fluido, donde podemos ver que lo primero que se desarrolló fue determinar el tema de la interacción fluido-estructura y cómo simplificarlo a su mínima expresión para poder tratarlo de manera sencilla. Como vamos a ver aquí en la figura, es un modelito simple de la interacción fluido-estructura en un tanque, en donde lo único que se hace es separar a la masa del fluido en dos masas, una masa impulsiva, que simula el movimiento del fluido que se mueve conjuntamente con el estanque, y una masa convectiva que simula el tema del oleaje del fluido. Más adelante, autores como Belotzos, Harun, Hausner, Pedley, incluyeron ya los efectos sísmicos, es decir, evaluar la respuesta de este tipo de estructuras ante sismos o ante cargas cíclicas que pueden provocar el daño o colapso de las mismas. Posterior a ello, vinieron autores donde empezaron a incluir efectos no lineales que no estaban considerados en los primeros análisis de estas estructuras. El tema principal de estas estructuras es el tema del rocking o balanceo, por llamarlo en una palabra en español, es decir, su movimiento de lado a lado, ya que este tema de levantamiento y pérdida de contacto con el suelo es lo que complica un poco el estudio de este tipo de estructuras. Y más aún cuando a esto se le agrega los efectos de interacción suelo-estructura y el tema de los anclajes o elementos de disipación. Con el paso de los años y el avance de la tecnología, se ha logrado que los estudios sean un poco más manejables. Se ha podido ya modelar en programas sofisticados el tema de estructuras con modelos de elementos finitos, en donde se puede representar cada uno de los elementos de la estructura. Y de esta manera se puede evaluar zonas específicas en donde falla la estructura y determinar el daño que sufrió la misma o por qué falló la misma. Es así que surgen ya normativas actualizadas, como la normativa neozelandesa o la norma API 650, la norma americana, que son las más usadas para el diseño y análisis de este tipo de estructuras, y que dan paso ya a temas ya de estudio como la fiabilidad sísmica, modelos simplificados, estudios experimentales, entre otras cosas. Pues bien, este tipo de estructuras presentan unos patrones de daño por terremoto muy comunes, entre los cuales está el daño entre la conexión de la pared del tanque y la base del tanque debido al levantamiento parcial que estos sufren. Lo podemos ver, no en sí el daño, pero más o menos del movimiento que sufre esta estructura en en la imagen central. Se produce daño en la pared del tanque causado por el oleaje o chapoteo de la superficie. Se dañan las paredes y el techo de las estructuras. Se produce también el pandeo de las paredes del tanque. Hay dos tipos de pandeo, el pandeo pata de elefante
que es un pandeo inelástico por flexocompresión, y el pandeo en forma de diamante, que, que es un pandeo elástico producido por corte, esencialmente. Y bien, a todo este tipo de fallas, a nosotros la que nos interesa en esta investigación, conversar un poco aquí eso sobre el tema de las posibles fallas que sufren el sistema de anclaje. Bien, entre las distintas fallas que estos elementos sufren, está el desprendimiento de estos de la fundación, como podemos ver en las figuras. Los anclajes rompen el concreto, se levantan junto con la estructura y dejan de funcionar, dejan de hacer para lo que fueron hechos, anclar a la estructura al piso. Existe la rotura del sistema de anclaje, puede haber una incrustación del sistema de anclaje en la pared del tanque, lo cual provoca el derrame de fluido. Puede haber pandeo de los anclajes, existir desplazamientos del sistema de anclaje o fallar por corte y rotura del anclaje, como se puede. Hay distintas formas de anclar a este tipo de estructuras. Más adelante les mostraré, trabajé yo sobre la más convencional y sobre la que se basan todas los demás. Pues bien, entrando un poquito en contexto, estas estructuras estudian dos tipos de interacción. Como mencioné antes, la interacción fluido-estructura, en donde los efectos hidrodinámicos tienen una modelación que es un poco compleja, pero gracias a las investigaciones que ha habido hoy es muy manejable, se simplifica mucho, es muy entendible, y se la puede hacer con modelos físicos análogos o simplificados, o un modelo computacional usando elementos finitos. Al igual que la interacción sobre la estructura, en donde este efecto es primordial considerar sobre este tipo de estructuras, porque como veremos más adelante, el efecto del suelo tiene sobre este tipo de estructuras, cambia totalmente el comportamiento del estanque. Entonces, básicamente sobre lo que se trabajó es sobre un modelito como el que se muestra en la figura, donde vamos a considerar el suelo como un espacio homogéneo elástico, una fundación rígida, completamente indeformable, y el tanque de acero con su sistema de anclaje. Para ello, podemos utilizar dos caminos. Como bien mencioné, un modelo de elementos finitos, donde podemos detallar todos los componentes del estanque, o un modelo simplificado, donde podemos analizar las partes específicas que nos darán los resultados primordiales para el diseño de estas estructuras, como veremos más adelante. Con los dos resultados se puede llegar a exactamente lo mismo. Evaluar ante una carga lateral, sea sísmica, de viento, sinusoidal, y poder evaluar el movimiento de la estructura. Pues bien, el camino que escogí yo para la investigación es un modelo simplificado, por dos razones. La primordial, ahorrar tiempo en el análisis de la estructura, y la segunda, por un tema de manejar un modelo que permita crear una normativa a futuro, en este caso en Chile, donde se está desarrollando una normativa específica para este tipo de estructuras. A lo largo de los años, como les dije, estas estructuras han venido avanzando y se han venido incluyendo efectos para el estudio de las mismas, empezando por considerar simplemente los efectos impulsivos del fluido y ver qué pasa ante una cierta carga. Luego, una vez que se logró dominar ese tema, se incluyó la flexibilidad de la base o el tema del rocking o balanceo del mismo, para después, con estos modelos simples, poder tener datos estadísticos que nos permitan modelar un, un modelo, valga la redundancia, de elementos finitos y poder dar las constitutivas a los elementos que este modelo requiera. Hasta la fecha de hoy, donde con estos datos ya analizados por varios autores, en especial Colombo, se puede llegar a un modelo no lineal elástico para definir y analizar este tipo de estructura.
Lo que sí cabe recalcar en este tipo de estructuras es que en ningún caso se incluyó el tema de los anclajes, que es donde nosotros vamos a incursionar y ver qué pasa cuando se considera el efecto de los mismos. Pues bien, el modelo que tenemos es el de la figura. ¿Cómo lo simplificamos? Pues de la siguiente manera. Como les mencioné, el fluido se lo puede dividir en dos masas. Podemos considerar la base del estanque una base flexible. Dos tipos de elementos que van a representarnos el uno, el fondo del estanque, y el otro, el sistema de anclaje o los pernos de anclaje. La fundación, la cual va a estar conectada al suelo, y al suelo lo representamos con un modelo lineal elástico. Pues bien, nosotros para analizar la estructura hacemos lo que ya muy bien conocemos, definir los grados de libertad o las posibles formas de moverse de la misma. Lo que hemos hecho aquí es plantear los grados de libertad de forma relativa, es decir, planteo los grados de libertad del suelo, la base del tanque es relativa al suelo y el estanque es relativa a la base del tanque. ¿Qué ganamos con este planteamiento de los grados de libertad? Pues algo muy simple, que podemos dividir a la estructura en dos subestructuras, una superestructura que nos represente solamente los componentes del tanque y una subestructura que nos represente los componentes de la fundación. Y además, lo que podemos lograr con esto es que las matrices de amortiguamiento y las matrices de rigidez sean matrices diagonales. Es decir, que el único problema que se presenta en este tipo de estructuras es lograr definir la matriz de masa, porque todos los términos de amortiguamiento y rigidez se los puede definir mediante las normativas que nos permiten calcular las propiedades dinámicas de cualquier estructura. Para el tema de la matriz de masa, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Pues utilizamos la teoría de Euler-Lagrange, la cual se basa en definir las energías del sistema. Y una vez definida la energía cinética del sistema, nosotros podemos, mediante el lagrangiano, determinar la matriz de masa del mismo, que son las que parte de ellas son las que se muestran a continuación. ¿Qué es lo interesante de estas matrices? Es ver dónde existe el acoplamiento de la estructura. Y podemos ver que el acoplamiento se presenta, si bien entre las masas que componen el fluido, se acoplan directamente con la masa que conforma el tanque, junto con la inercia de este, en primer lugar. Además, en la siguiente submatriz existe el mismo acoplamiento, pero se incluyen también los defectos del suelo, como incluyendo la masa del suelo, la altura de la masa de la fundación, la altura de la fundación y la inercia de la fundación. Bien. Entonces, como les mencioné antes, el tanque tiene dos elementos que representan el fondo, los cuales los primeros, los que están aquí puestos en la diapositiva. Estos elementos, ¿qué es lo que hacen? Tienen la constitutiva que se muestra aquí en esta figura, trabajan solamente de forma axial, ya sea tensión o compresión, y nos demuestra el estado al estado de tensión al que está sometido la base. Para determinar la fuerza que se ejerce sobre la base utilizamos esta ecuación que puede parecer un poco complicada, pero que en realidad es simplemente la distribución de la fuerza de cada uno de los elementos que trabajan en compresión junto con una fuerza de equilibrio de tensión que proporcionan los mismos. Estos coeficientes fueron trabajados por un coautor de mi investigación, José Colombo, y los cuales se determinaron con modelos de elementos finitos para poder calibrar estos elementos. Los valores que se representan son los que están en la tabla. Bien. En cuanto a la constitutiva del anclaje, pues bien, ¿qué hicimos para determinar el comportamiento del anclaje? Pues nosotros evaluamos
un anclaje suelto, sin conectarle al tanque todavía, y le colocamos ciclos de deformación incrementales, triangulares. ¿Qué logramos con esto? Obtener lo que tenemos aquí en la figura. ¿Cómo se comporta un anclaje? Un anclaje lo que hace simplemente es deformarse axialmente. Pueden existir esfuerzos de flexión también en el anclaje, pero por lo general uno lo trabaja con esfuerzos axiales. ¿Y qué es lo que hace? El anclaje simplemente se deforma y si se mantiene en el rango elástico vuelve a su posición original. Pero ¿qué pasa cuando este fluye? Cuando el anclaje fluye, este no regresa a su tamaño original, este queda con una deformación residual. Una vez que el anclaje ha fluido, vamos a considerar que los anclajes en este caso van a funcionar con una constitutiva elastoplástica. Una vez que ha fluido, el anclaje regresará a su estado de carga cero, pero con una deformación residual. Y para que el anclaje vuelva a fluir, necesitará superar la deformación residual anterior y a partir de ahí empezará a tomar carga. Es decir, son ciclos continuos, uno a continuación de otro, superando la deformación previa. Algo así como vamos a ver aquí en la animación. Si ustedes ven, es el comportamiento que tiene este modelito de anclaje. Como van viendo, una vez que supera la deformación previa, empieza el siguiente ciclo de carga. ¿Cómo se logró definir eso? Pues bien, con las dos ecuaciones que se obtiene aquí. Una ecuación diferencial que nos muestre la variación de la fuerza y otra que nos muestre la variación de la deformación. ¿Cómo logramos que estas dos variables intervengan? Pues necesitamos siempre saber la rigidez a la que está sometida el anclaje después de cada cierto ciclo de carga. Entonces es necesario tener una memoria de la deformación de fluencia previa para poder calcular el siguiente estado del anclaje. Nos falta hablar sobre el suelo. ¿Cómo incluimos el suelo? Como les mencioné, es un modelo lineal elástico. Estos modelos han sido estudiados por varios autores, se encuentran dentro de la normativa neozelandesa más comúnmente, no en otras normativas. Los principales autores son Belletot y Tang, los cuales lo que hicieron fue calcular las propiedades dinámicas del suelo a través de funciones de impedancia. Estas funciones son funciones con una parte imaginaria en donde la parte real corresponde a la rigidez de la estructura o del elemento y la parte imaginaria corresponde al amortiguamiento. Una vez que lograron determinar esto en las funciones, simplemente evaluaron suelos para distintos módulos de Poisson y diferentes frecuencias fundamentales del mismo y se puede obtener los valores de rigidez y amortiguamiento en cada una de las direcciones que debemos dar al suelo para que se comporte de la forma como nosotros nos convenga o queramos. Nosotros en este caso lo que hicimos fue clasificar al suelo en términos de la velocidad de propagación de la onda de corte. Para nosotros, lo que hicimos fue tomar tres tipos de suelo, uno que tenga una velocidad de 200, otro de 300 y otro de 400, con diferentes densidades, 1800, 1900 y 2100, es decir, vamos de un suelo flexible, que aquí quiero aclarar, no hay que confundir que por hablar de suelo flexible estamos hablando de un suelo malo, simplemente es un suelo con una condición menor a los suelos que vamos a analizar posteriormente. Y haciendo uso de las ecuaciones que tenemos aquí, se calculan los factores que vamos a utilizar en el modelo simplificado. Pues bien, nosotros analizamos tres tipos de tanques, en donde los vamos a clasificar según su relación de esbeltez, altura sobre diámetro, o tanque A, tanque B y tanque C, en donde vamos desde un tanque conocido como chato a un tanque esbelto. En la tabla se muestra la geometría de los tanques y las propiedades dinámicas.
No quiero adentrar en esto mucho, pero esto es basado en la normativa neozelandesa. Simplemente siguiendo los pasos de la normativa, uno calcula las propiedades dinámicas y con estas propiedades uno determina la geometría del tanque. Obviamente en la normativa con esa geometría uno puede definir, calcular los esfuerzos y saber si el tanque cumple o no cumple de acuerdo a esa normativa. Pero nosotros simplemente quisimos obtener una geometría, no le vamos a aplicar la normativa para saber si cumple o no cumple, sino que vamos a hacer el análisis correspondiente, ya que las normativas para este tipo de estructuras aún no exigen un análisis no lineal, sino directamente evalúan los, los componentes esenciales para el diseño. Pues bien, en primer lugar, analizamos los tanques ante una carga sinusoidal, cíclica, incremental, para obtener los siguientes resultados. Nosotros podemos ver que el tanque más chato es el que presenta, en términos del corte basal, es el que presenta la menor demanda. Si bien no hay una diferencia que se ve aquí explícita en la tabla, esto se debe a que hay que considerar que para cada tanque el peso del tanque cambia. Entonces, es mucho mayor el tanque B y es mucho mayor el del tanque C. Aquí estamos normalizando para poder ver de mejor manera los resultados. También podemos ver que la rotación es menor para el tanque A y mayor para el tanque B. ¿Esto por qué? Esto debido a que utilizamos un número de anclajes que puede no ser el adecuado para el tanque B. Ya lo veremos más adelante. Podemos también ver la ductilidad que alcanzan los anclajes, el esfuerzo de compresión, que es el parámetro fundamental para el diseño de los mismos, y lo comparamos con el esfuerzo de compresión, por llamarlo de alguna forma, clásico con el que se viene trabajando, ya que estas estructuras en un principio fueron consideradas como una viga en voladizo. Y es bien sabido por nosotros que una vez que conocemos el momento que se produce en la viga, podemos determinar el esfuerzo que se produce sobre la base. Y desde ya podemos ver que esa forma de calcular el esfuerzo y que está normada, subestima por mucho el esfuerzo real que sufren este tipo de estructuras. Estamos hablando de errores de hasta el 50%. Bien, si hablamos un poquito de las imágenes, ¿qué podemos ver aquí? Pues estamos viendo la respuesta que tuvo el tanque B. En cuanto a los anclajes, podemos ver que los anclajes que sufrieron las mayores deformaciones fueron los anclajes de los extremos para un ángulo de 0 y 90 grados, en donde se alcanza el ciclo elastoplástico. Si bien se pueden presentar aquí un poquito de como dispersión de datos, de fallas, esto ya es debido netamente al modelo matemático, que no es exacto, pero se debe ver que estos resultados prácticamente no intervienen ni influyen en la respuesta que se obtuvo. Y como les dije, se muestra también los ciclos de histéresis de momento-rotación que sufren el tanque, en donde, al igual que los anclajes, un ciclo se forma a continuación de otro, y como se puede ver a medida que la rotación del tanque aumenta, los ciclos de histéresis también aumentan, lo cual nos dice que existe un poco más de disipación de energía para mayores giros de la base del tanque. Además, podemos también ver la distribución tangencial o el esfuerzo de compulsión que se produce en la base del tanque. Podemos ver cómo para el tanque B es el mayor que se produjo y cómo va comportándose el levantamiento de la base del tanque a medida que avanza el tiempo. Pues bien, ahora, ¿qué pasa si a los tanques les analizamos ante una carga sísmica? Nosotros, bueno, en esta investigación se utilizó 3 registros naturales del sismo de Maule del 2010, producido en Chile. Para evitar una dispersión de datos, lo que hicimos fue compatibilizar el espectro de la norma chilena NSH 2745 para un suelo tipo C,
y zona sísmica 2, como vemos en la figura. Lo compatibilizamos con el espectro, ¿para qué? Para tener eh, sismos que se asemeje, cuyo espectro se asemeje al espectro de la norma y los datos no sean tan dispersos y poder compararlos entre sí. Para los análisis utilizamos simplemente la componente en dirección X de cada registro. ¿Y por qué escogimos estos sismos? Porque son los que presentaron una mayor demanda en la zona de periodos cortos, como podemos ver. Esto debido a que este tipo de estructuras trabajan con periodos cortos. Pues bien, los anclajes utilizados para analizar estas estructuras son los que se presentan aquí en la imagen. Estamos viendo un corte, una vista frontal y un corte transversal del sistema de anclaje. Estos anclajes se componen de una silla de anclaje formada con placas metálicas y van anclados a la fundación. Estos son los valores mínimos que se requiere para que un anclaje trabaje de manera adecuada en este tipo de estructuras. Y están distribuidos uniformemente en la periferia del tanque. Para el tanque A nosotros vamos a utilizar 12 anclajes, para el tanque B 20 anclajes y para el tanque C 32 anclajes. Y simplemente para el tanque C vamos a cambiar la capacidad de los mismos a 178 kilonewtons comparados con la de los otros dos, que es 146. Como les dije, al suelo lo clasificamos en tres diferentes tipos, de acuerdo a la velocidad de propagación de la onda de corte. Vamos a considerar un suelo rígido para una velocidad infinita, y los otros suelos disminuyen de 100 en 100, 400, 300 y 200. ¿Ven? En la figura podemos ver el comportamiento de los anclajes. Tenemos la respuesta a tiempo-historia de la deformación permanente que sufre el anclaje eh, a lo largo del tiempo, en donde el tanque A, la deformación es mucho menor que el valor permitido y el anclaje se comporta de forma elástica. Si bien en las imágenes prácticamente no se ve, esa deformación es prácticamente cero. Para los tanques B y C el caso ya es diferente. Estos tanques sí sufren grandes rotaciones en la base y por ende una gran deformación de los anclajes. Pero ¿qué es lo interesante que podemos ver aquí? Pues vamos a ver cómo va cambiando a partir de un tipo de suelo que es rígido, y a medida que este se flexibiliza, ¿qué va cambiando en la deformación de los anclajes? Podemos ver que para un tipo de suelo rígido, las deformaciones que se logran están más allá de los 10 centímetros para los estanques más esbeltos, tanque B y tanque C. Y a medida que el suelo se flexibiliza, esta deformación empieza a disminuir. ¿Esto por qué? Vamos a ver más adelante cómo se disipa la energía en cada uno de los elementos. Pero la tendencia es esa. Si yo flexibilizo el suelo, la deformación empieza a disminuir. Y eso es muy interesante porque si tenemos un suelo flexible, que como les dije hay que aclarar que no por ser flexible significa que es un suelo malo, las deformaciones que alcanzan los anclajes están por debajo del límite permitido. Entonces, aquí podemos decir como conclusión que a medida que el radio de esbeltez aumenta y el suelo se rigidiza, el anclaje alcanza una mayor deformación. O lo contrario, si el suelo se vuelve más flexible y el radio de esbeltez aumenta, la deformación permanente es menor. Pues bien, ¿qué pasó? ¿Por qué estas deformaciones fueron disminuyendo a medida que el suelo se flexibilizó? Pues vamos a comparar la energía de cada uno de los componentes para el tanque C, considerando un suelo con velocidad de 200 metros por segundo y otro con 400, es decir, un suelo flexible y un suelo rígido. ¿Qué pasó acá? Estamos viendo que el suelo disipó la mayor cantidad de energía. Cuando el suelo es flexible, este disipa mucha energía. Mientras que los componentes, como los anclajes, vemos que no alcanzan ni el 10% de la disipación de energía. El tanque y la base, al igual, se quedan en un valor muy corto. Mientras que para un suelo rígido,
podemos ver que el suelo prácticamente alcanza un 20% de disipación de energía. ¿Qué es lo que disipa energía en este caso? Y tiene mucho sentido que sea el tanque en sí, las dos curvas, la negra y la azul. Si bien, como les dije, separamos del tanque en fondo y tanque, estas dos curvas conforman el tanque en sí, es el que produce la mayor disipación de energía. ¿Esto por qué? Debido a que es el elemento que acepta las mayores deformaciones antes de la falla, debido a que los anclajes para que alcancen una energía disipada mucho mayor, tendrían que alcanzar deformaciones excesivas, que es prácticamente imposible. Los anclajes no se van a deformar más allá de 4 o 5 centímetros de exagerando. Entonces es difícil que estos elementos sean los que disipen la mayor cantidad de energía. Pues bien, en la tabla podemos ver la relación entre la fuerza que sufre el anclaje y la fuerza de fluencia del mismo. Para todos los casos, excepto para el tanque A, los anclajes fluyeron. Las deformaciones que alcanzaron los mismos están, cuando el suelo es rígido, se alcanzan deformaciones de casi 15 centímetros y a medida que el suelo se flexibiliza, vemos que alcanzamos deformaciones de 6 centímetros, que es lo permitido por la normativa chilena. Es decir, que en suelos flexibles el sistema de anclaje funcionaría debido a la influencia que tiene en la disipación de energía del suelo. Entonces, ¿qué nos están brindando los anclajes en este tipo de estructuras? Pues si nosotros consideramos una capacidad del sistema de anclaje adecuada, una ductilidad del sistema de anclaje correcta, las dos basadas en normativas, y los distribuimos de una forma igual, como está dicho en la normativa, uniforme o la que más nos convenga, pues nosotros lo único que logramos en este tipo de estructuras es controlar el levantamiento de la base, es decir, disminuir este efecto de rocking del tanque, pero esto a riesgo de un mínimo incremento en la capacidad estructural. No es que por utilizar anclajes nosotros decimos que la estructura es completamente segura. Pues bien, el desempeño de los tanques de almacenamiento no se puede evaluar completamente por el sistema de anclaje, no depende solo de ello. Nosotros tenemos que hablar también del esfuerzo de compresión, que es el parámetro primordial a analizar en este tipo de estructuras. Si falla la pared del tanque, falla la estructura completa. Entonces, lo que podemos ver en la figura es como en el caso anterior, son las distribuciones tangenciales para todos los tanques, pero considerando diferentes tipos de suelo, una condición rígida y una condición flexible, y pasa algo similar al tema de la deformación de los anclajes. En suelos flexibles, este parámetro también disminuye considerablemente. Mientras que en la figura de la izquierda podemos ver los valores máximos que se alcanzó para todos los casos y todos los tipos de suelo escogidos. Comparándolos, la barrita azul es comparando con la fórmula de la viga, y como les dije, al igual que en el caso sinusoidal, el error que se produce entre uno y otro esfuerzo es notorio. Solamente para solamente para tanques chatos o tanques no esbeltos, la, la fórmula que utilizamos nosotros la forma que utilizamos nosotros para calcular el esfuerzo de compresión se asemeja a la fórmula de la viga. Lo que podemos ver aquí, lo que nos interesa, es lo siguiente. Está tabulado los valores obtenidos para el esfuerzo de compresión para los diferentes tanques de diferentes tipos de suelo, pero vemos que solamente para velocidades de onda de corte de 300 y 200, en todos los casos, en la mayoría, se puede cumplir con el esfuerzo admisible por la normativa. Estos resultados nos muestran que el sistema de anclaje no funcionó correctamente para evitar el pandeo de la pared del tanque, que el elemento que más aporta en reducir estos parámetros es el suelo, gracias a su gran capacidad de disipación de energía.
En un resumen de los resultados, lo que podemos ver es, en la primera fila se encuentra el corte basal normalizado, el amortiguamiento efectivo de la estructura y el periodo de la misma. ¿Qué nos dice en cuanto al corte basal, la aceleración impulsiva? Pues el desempeño sísmico de los tanques ya vimos que mejora considerablemente cuando el suelo es flexible. ¿Cuándo existe una mayor reducción de respuesta? Pues cuando el tanque es más esbelto. Para tanques más esbeltos es cuando la respuesta se reduce más. ¿Por qué se da esta reducción? Pues simplemente como el efecto de balanceo es menor, lo que se produce es que la presión hidrodinámica que se ejerce, hidrodinámica impulsiva, que se ejerce sobre las paredes del tanque disminuye considerablemente. En cuanto al amortiguamiento efectivo de la estructura, podemos ver que la capacidad de amortiguamiento del suelo aumenta para una condición de suelo flexible y que el factor de amortiguamiento efectivo para este tipo de estructuras está alrededor del 4 a 5%. En cuanto al periodo, podemos ver que aquí se produce algo medio contradictorio, pero que voy a tratar de explicar. Para los tanques B y C, el periodo se reduce, lo cual, como vimos del espectro, estos tanques funcionan en zonas de periodos cortos. Y si se está produciendo una menor respuesta, uno esperaría que el periodo aumente para llevarlo a la zona de decadencia del espectro y obtener así que concuerde con la disminución de la respuesta. Pero eh, esta disminución en el periodo se debe a dos cosas. En suelos blandos, la reducción del desplazamiento del fluido es mucho menor y en suelos flexibles el anclaje tiene una menor demanda inelástica, es decir, se comportan prácticamente en la mayoría de casos, de manera elástica, lo que resulta, ya que si el anclaje se mantiene en forma elástica, esto hace que la rigidez de la estructura mm, no cambie, no disminuya a medida que avanzan los ciclos de carga, y lo cual hace que se reduzca el periodo para cuando los suelos son flexibles. Creo que se va a entender acá más claramente en las siguientes diapositivas, en donde nosotros para entender bien qué estuvo pasando hicimos un análisis de sensibilidad al número de anclajes y obtuvimos estas dos figuritas que son muy relevantes y que prácticamente resumen toda la investigación. Lo que estamos viendo es que para diferentes tipos de suelo, como indica aquí la leyenda de la figura, a medida que se aumenta el número de anclajes, nosotros obtenemos, a medida que se aumenta el número de anclajes y se flexibiliza el suelo, se obtienen las mayores respuestas de esfuerzo de compresión. Hay zonas en donde se incrementa el esfuerzo de compresión. Esto puede ser debido a una concentración de tensiones que existan en algunos de los anclajes al momento de trabajar la estructura. Puede haber casos y es por esta razón que se debe hacer un análisis, se recomendaría un análisis no lineal porque no siempre la tendencia es a disminuir. Puede haber casos en los que aumente el esfuerzo de compresión pese a un número de anclajes elevado. En cuanto al levantamiento, este sitio presenta un comportamiento eh, más general y al igual mientras aumentamos el número de anclajes y disminuimos la flexibilidad del suelo, se va disminuyendo la deformación, la deformación o el levantamiento parcial, perdón, de la base del tanque o deformación de los anclajes. Es decir, que a menor número de anclajes nosotros tenemos una disminución de estos parámetros como el esfuerzo de compresión o el levantamiento de la base, y que a mayor número de anclajes puede existir concentración de tensiones, pero asegura una disminución del levantamiento. Es decir, volvemos a la misma conclusión de antes. Con mayor número de anclajes simplemente nos va a reducir el levantamiento, pero no significa que nos vaya a cumplir y nos vaya a impedir el pandeo del tanque. En cuanto al tema del periodo efectivo, podemos decir
que a mayor número de anclajes aumenta el periodo efectivo de la estructura, a menor número de anclajes, perdón, y a mayor número de anclajes, debido a que la estructura es más rígida, se genera un menor periodo efectivo. En cuanto al amortiguamiento, es igual. Mientras más anclajes se pongan, no significa que se disipa más energía. Simplemente la estructura se comporta más de forma menos inelástica o elástica, y el elemento que sí ayuda a disipar energía es del suelo. Es por eso que el nivel de amortiguamiento de las estructuras están alrededor del 5%. Ya que si consideramos el suelo flexible, estamos hablando de que se puede llegar a niveles de amortiguamiento de entre el 8 y 10%. Pues bien, entonces, ¿qué nos deja como conclusiones de esto? Pues que el número de anclajes, si lo utilizamos para un suelo flexible y un menor número de anclajes, nosotros tenemos mayores periodos y mayor amortiguamiento. Si ahora al mismo tipo de suelo aumentamos el número de anclajes, tenemos una reducción de periodo, pero se reduce el amortiguamiento. Si cambiamos a un suelo rígido y lo colocamos con pocos anclajes, se tiene un mayor amortiguamiento por parte de los anclajes, no por parte del suelo, y hay una poca variación del periodo. Y si el suelo es rígido y obtenemos un mayor número de anclajes, prácticamente la estructura se comporta de forma elástica. Entonces, para finalizar la presentación, simplemente hay 5 puntos que logramos desarrollar con esta investigación, en donde lo que podemos decir es que se desarrolló un modelo tridimensional para el análisis de tanques de almacenamiento que toma en cuenta las relaciones no lineales momento-rotación de la base, así como la fuerza de formación de los anclajes y la capacidad de amortiguamiento del suelo. En base a lo que hemos visto, podemos decir que debido a la alta incertidumbre, claro, cabe recalcar que utilizamos un modelo lineal elástico del suelo. ¿Qué pasaría si utilizamos un modelo no lineal elástico? O mucho más allá aún, un modelo histerético del suelo. Son temas que estamos todavía estudiando, que los seguimos trabajando, y por eso mismo, debido a esta alta incertidumbre y la baja cantidad de disipación de energía que nos proporciona el sistema de anclaje, en este tipo de estructuras es suena más atractivo y suena mucho más conveniente utilizar tecnologías de disipación de energía. Hemos visto también que se requieren un cierto número mínimo de anclajes, para evitar fallas debido más que pandeo, para levantamiento excesivo. El pandeo requerirá ya si bien del número de anclajes, también del tema de los efectos del suelo. Es un tema conjunto cuando hablamos del pandeo. Y este número mínimo, lo que vemos es que este número mínimo de anclajes está también muy ligado al tema del suelo. Depende mucho del tipo de suelo que vayamos a usar. Como dije, la energía disipada por el tema de los anclajes es muy baja, por lo tanto no se debe esperar que este tipo de elementos nos ayuden a una reducción de la respuesta, en la estructura. Y por último, lo que podemos decir de este tipo de estructuras es que, si bien son estructuras muy simples, como lo vieron, el análisis de las mismas, mientras más simple sea, son muchas más cosas las que hay que considerar, y cada que se aumente alguna cosita de este tipo de estructuras, del análisis se complica un montón. Con eso yo terminaría mi presentación, mi participación, y espero les haya sido de su agrado y les haya interesado y les haya quedado un poquito en algo explicado este tema que es muy interesante y que es muy poco fuera de lo común tratar. Muchas gracias. Agradecemos mucho por la brillante presentación al ingeniero Francisco Jaramillo. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes.
¿Puedo preguntar algo? Claro, doctor Ayar, con gusto. Eh, Continúe. Muchas gracias. Quería saber, ¿todos los anclajes tenían la misma longitud o algunos anclajes tenían más longitud? Porque la Eh, longitud de anclaje influye también, creo yo, en el resultado. mm, sí y no. Lo que pasa es que, a ver, cuando estamos hablando en temas de diseño, nosotros ahí nos preocupamos de la longitud de anclaje y todos todo lo que la normativa nos exige para realizar este tipo de anclajes. Pero en este caso, como es un modelo simplificado, como les digo, mientras más elementos se incluyan es mucho más difícil. Entonces nosotros lo que optamos fue por minimizar ese problema considerando simplemente la capacidad del anclaje. Entonces nosotros solo analizamos la capacidad del mismo. Si supera esa capacidad, fluye o no fluye y hasta ahí. No, no, no analizamos también la longitud y claro, deberíamos analizar que el anclaje a medida que se deforma también cambia su rigidez y otro poco de temas que también hay temas de, como le dije, un poco de flexión en los anclajes, entonces son cosas que ya para este tipo de modelos simples quedan muy grandes de aplicarlas. Ahí más bien nos tendríamos que ir por el lado de los elementos finitos para poder ahí sí definir como un parámetro esencial a estudiar la longitud del anclaje. Ya. Muchas gracias por la respuesta, estimado ingeniero. Nuestra segunda pregunta es referente a qué consideraciones cree usted que se deben hacer en la norma ecuatoriana de la construcción respecto a los pernos de anclaje para estructuras de manera general. A ver, mm, en base a lo que yo investigué, podría decir que se deberían no simplemente, a ver, el tema del diseño de anclajes en la mayoría de normativas se lo toma muy a la ligera. Uno simplemente dice, tiene la capacidad que va a resistir el anclaje y en base a eso uno determina el número de anclajes y listo. Y yo creería que no debería ser así, debería al menos para estructuras que sean no convencionales o no tengan una forma típica, si no sean atípicas, en el análisis no lineal, incluir el tema histerético de los anclajes, que no es algo del otro mundo. Es un término más de la ecuación de equilibrio de los anclajes, de la estructura, perdón, y, y ver qué pasa, porque no está 100% asegurado que los anclajes se van a comportar con simplemente los parámetros de la normativa, decir que el anclaje se va a comportar de forma elástica y no va a fluir, no se va a romper. Ya se ha visto en muchos casos, en muchos países, como después de un sismo son los elementos que sufren la mayor parte de daños. Muchas gracias por su respuesta. En realidad, este comentario es muy importante para nosotros como ingenieros diseñadores y durante este proceso de actualización de normativas. Hay una última pregunta. Nos indican, buenas noches. Considerando que localmente principalmente se usa la norma americana API 650 para el tanque y ASC para las cargas sísmicas, de su análisis pudieron notar requisitos en esta norma susceptibles de mejora en la aplicación en nuestros países. Sí, sí, la verdad, como mencioné, y creo que quedó especificado el tema de los anclajes, los requisitos que colocan para los anclajes, primero es, si hablamos de la norma API, esa normativa nos hace calcular un factor, si mal no recuerdo, me parece que la letra con la que la llaman es J, que si uno se la pone a analizar, no, o sea, es como un límite un límite de fuerza que debe haber en la base para que los anclajes no fallen. Pero más allá de eso no hay. En la normativa neozelandesa igual, el tema de los anclajes lo manda mm, a la norma ISC, simplemente para que defina la capacidad y el número de los mismos. Y, y no se hace, en ninguna normativa se hace un análisis
no lineal de este tipo de elementos. Simplemente se saca la capacidad de los mismos y el número de anclajes. Entonces, a mejorar en las normativas el tema del estudio de los anclajes, que se incluyan en el análisis no lineal. Y que este tipo de estructuras creo que van a funcionar mejor con elementos de disipación de energía. Entonces, incluir también la parte de disipación en las normativas, específicamente para estanques. Muchas gracias, muy amable por sus respuestas. Eh, a continuación tendremos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy interesante la conferencia. Estaba pensando yo en una experiencia que tuve probando los anclajes. Le hicimos un ensayo de atracción del anclaje. Cuando hacen el ensayo de atracción de un anclaje, al anclaje como tal hay que colocarle un tubo que tiene ahí una varilla, que es con lo cual se hace más largo el elemento, y eso se empieza a darle carga. Pero es de lógica que ese tubo tiene una varilla. Uno puede tranquilamente decir, el diámetro de la varilla es tanto, que multiplico por el expreso de fluencia y sacar la tensión a la cual se puede romper la varilla. Esa lógica no le pensamos, y yo estuve a punto de que me pase algo, e inclusive capaz que ahora no estaba aquí. Estábamos ensayando el anclaje, aplicando la fuerza de tracción, se rompió la varilla del tubo que se coloca, se rompió y salió eso disparado como un proyectil. Salió disparado y pasó a unos 10 centímetros o 15 centímetros de mi pierna. Entonces ahí dije entre mí, Dios mío, ahí se acabó todos los ensayos de anclajes que estaba haciendo. Habíamos ensayado una cosa de, ¿cuántos habríamos hecho? Unos 40, 50. Estábamos colocando, viendo anclajes de diferente tamaño, viendo la posición, si está cerca del filo de la columna, un poquito más adentro, porque todos parámetros que nos interesaba conocer. Entonces les cuento esto para que tengan mucho cuidado cuando hagan pruebas de tracción del anclaje. El equipo que le acoplan suele romperse y sale disparado como una flecha, para que no les pueda pasar. Cuídense que eso me queso. Y Dios fue tan grande que me libró. Bueno, ok, muy contento con su charla, con su conferencia. Quisiéramos que nos envíen más el material. El modelo sencillito de 2 grados de libertad, publicado hace muchos años, ese que también todavía se sigue usando. Ese modelo y es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Y quiero comentarle que en 15 días nuestro conferencista será el doctor José Luis Almazán. Ah, La próxima semana tendrá otra compañera suya como conferencista, es la ingeniera Silvana Romero, sí, sí, la sus conozco. amigas y su tutor. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, mejor doctor, por la oportunidad de comentarles de este tema que sí es un poquito interesante y que a mi parecer ha pasado muy desapercibido a lo largo de los años. Entonces, espero les haya servido, les algo hayan podido entender del tema y yo les daré llegar el documento de tesis donde tengo ahí más desarrollado y más explicado todo el tema de la investigación. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por compartirnos también su experiencia. Realmente es valioso tener estas precauciones durante los ensayos y de experiencias anteriores de personas que han hecho las pruebas y que nos pueden compartir. También muchas gracias, estimado ingeniero Francisco Jaramillo, por el tiempo brindado el día de hoy, también por la preparación de la conferencia, una brillante presentación. Quiero indicar que todos los videos y los materiales que muy amablemente los conferencistas nos envían están subidos en el blog de ScienceLab a disposición de las personas que lo deseen. Ustedes lo pueden descargar de allí
es todo lo que los ponentes nos envían para compartir con el público en general. Quiero desearle éxito a lo largo de su carrera profesional como de su vida personal, ingeniero Francisco Jaramillo. Nuevamente reitero mi agradecimiento por su conferencia del día de hoy y comparto un certificado que se otorga al ingeniero Francisco Jaramillo, máster en ciencias, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Efecto de los pernos de anclaje en la flexibilidad del suelo en tanques de almacenamiento de líquidos. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Tal vez algún comentario final de su parte, ingeniero Francisco. No, nada más que nuevamente agradecerles por la oportunidad y felicitarlos nuevamente al doctor Royar por esta iniciativa que me parece espectacular para seguir conociendo y no ser tan lineales, llamémoslo con tema de ingeniería, en que la ingeniería es solo edificios y nada más, sino que hay muchas cosas que se pueden analizar y estudiar día a día. Muy amable, muchas gracias. Agradezco también a los participantes por su asistencia. Realmente gracias a ustedes podemos continuar con este ciclo de conferencia todos los lunes a las 19 horas, hora Ecuador. Como ustedes pueden ver, tenemos ponentes de muy alto nivel. Que tengan una muy buena noche. Agradeciendo nuevamente, ingeniero Francisco, asistentes. Hasta un próximo lunes. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.